No hay más camino que la libertad, escribía el poeta Fayad Khamis. Y es verdad, la libertad es la ruta, es el sendero insustituible de nuestro viaje. Si para Odiseo fue el mar inmenso e inagotable, como sobre él escribieron Homero, Seferis y Cavafis, o para el joven Mowgli y el perturbado Kurt la selva y su enloquecedora vorágine constituyó su extravío o su descenso a los infiernos, como respectivamente relataran Rudyard Kipling y Joseph Conrad, y el desierto ardoroso y de sensuales dunas, la bifurcación de los caminos de los esposos Moresby, de la novela El cielo protector de Paul Bowles. Para nosotros, liberales, la ruta de aventura, misterio, luz, pérdida y a veces tragedia, como también de victoria, felicidad y algarabía, es la libertad. Y así como los curtidos marineros de las novelas de Salgari, de Melville y de Stevenson, las fúlgidas estrellas en los océanos abiertos les servían de guía para no perderse y llegar a buen puerto. A nosotros, estudiosos y activistas de la libertad, estas constelaciones que nos indican, dentro de los 1000 caminos que existen para ser libres, la ruta cierta y tangible, son aquellos hombres y mujeres que estudiaron y entendieron la libertad antes que nosotros. Su lucidez, su personalísima y brillante interpretación de los fenómenos sociales, la experiencia de sus vidas heroicas, pues defender la libertad siempre es jugar con todo en contra, es indispensable para no perdernos en la apatía, en la derrota, o peor aún, en el cinismo extravagante del francotirador intelectual, la otra cara de la falsa moneda de aquella arrogancia fatal que desbarranca a nuestros adversarios. Dentro del universo de estos campeones de la libertad, los propugnadores de la Escuela Austriaca de Economía ocupan un lugar de primer orden. Menger, von Waberg, Mises, Hayek, Rothbard, Kirchner, son todos ellos paladines de la idea maravillosa del individuo libre, de la persona humana con derechos individuales plenos, consciente de sus responsabilidades y mandatos, integrante decidido de una sociedad abierta, gran sociedad o sociedad libre, que participa y se incluye económicamente en el mercado gracias a su creatividad, su trabajo y sus talentos, que reconoce en la República y el gobierno representativo ilimitado, con alternancia pacífica en el poder, el mejor modo de cautela de sus derechos y de administración del gobierno, como en la tolerancia, la diversidad cultural y el cosmopolitismo. El hecho de que hayan estudiantes de tantas naciones de América Latina lo demuestra, las variables de enriquecimiento permanente de la humanidad. En tal sentido, pensando en sus diversas formaciones intelectuales, como en su búsqueda de más libertad por sus países, empresa en la que confío estarán abocados, y más luego de reuniones como estas, con permanente ahínco y esfuerzo, es que me permito, antes que hablar de los innumerables aportes económicos de este colegiado intelectual austriaco, reflexionar con ustedes, debatir con ustedes acerca de su aporte para la política y del programa que esbozaron para establecer sociedades libres. Que sus palabras resuenen en nuestros oídos a través mío, como bella música, en algunos casos, o como el furor de las olas, que nunca se retiran del todo y siempre, siempre vuelven. De esta manera, la Escuela Austriaca de Economía, en su planteamiento político, nos proporciona una visión realista y aterrizada de lo que debemos hacer. La libertad es el fin político, el más elevado de todos, puntualizaba Mises. La propiedad, las libertades individuales, el sistema democrático de gobierno son medios para lograr ese fin. La libertad y su expresión permanente, la sociedad abierta, gran sociedad o sociedad libre, que funciona a través de la cooperación social pacífica entre las personas. Pero estos, la propiedad, las libertades, los derechos individuales, el sistema democrático, el mercado, no son medios circunstanciales o relativos, circunscritos a un lugar o a un tiempo concretos. Son los únicos medios, y eso puntualizan los austriacos, para lograr la ansiada libertad. Entonces, si se quiere lograr una expansión de los lazos de la cooperación social, esos son los medios y solo esos. Todo lo demás, enseñan los austriacos en sus libros y ensayos, conducen a la autarquía,
a la violencia, como ha sido dicho en la exposición anterior, y a la guerra. La disolución de la sociedad que los padece es su terrorífico resultado final, como hemos visto en Venezuela, o antes con el nazismo y el comunismo. Avancemos entonces sobre esa disertación. La escuela austríaca plantea como paradigma la libertad y constituye el norte que guía en última instancia sus análisis, propuestas y posiciones. Una primera posición sobre la libertad la podríamos llamar el modelo liberal Hayek. Para nuestro autor, la libertad individual, concebida globalmente como el derecho a no ser coaccionado por terceros en los propios proyectos de vida, depende fundamentalmente de cierto nivel de incertidumbre en nuestro conocimiento, de cierto no conocer, de cierto salto de fe, como cuando estamos enamorados. Es decir, es una suerte de vendarse los ojos e ir para adelante y arriesgar y apostar. Así, la pretensión de conocer con toda certeza la verdad llevaría a la coacción sobre el otro, como en el matrimonio, mientras que el reconocimiento de nuestros límites de conocimiento nos abre al respeto al prójimo, a la tolerancia y al diálogo. A su vez, de acuerdo con la escuela austriaca, la libertad individual es vista fundamentalmente como negativa, como un derecho a la ausencia de coacción, como un no decirnos qué hacer con nuestra libertad, sino simplemente impedir aquellos comportamientos que causen daño a otros, incorporando además ese acerto, que uno es libre de hacer todo aquello que no afecte los derechos de terceros. La segunda concepción de la libertad individual dentro de los austríacos podría ser denominada como el modelo libertario o el modelo Mises Rothbard. En esa posición, la cuestión no pasa tanto por la limitación del conocimiento humano. Al contrario, el axioma fundamental de este sistema, que es un modo de pensar deductivo, a priori, es la posesión que tiene la persona de sí misma. Esto es, una propiedad privada absoluta que la persona tiene de sí y por ende de todos los frutos de su acción libre y voluntaria. De hecho, si soy dueño de mí mismo, soy dueño de aquello que creo, soy dueño de aquello que concibo, soy dueño de aquello que constituyen mis ideas, mis opiniones, mis propias expresiones. Esa propiedad pasa a ser un hecho tan cierto para el desarrollo, el progreso y la prosperidad, como que hayan personas que de un grano de café a un café Valdés o un Starbucks, que de un grano de arena construyan o diseñen un chip, que de distintos materiales, como una lente, puedan establecer modos de poder mirar más allá del espacio. La moral objetiva pasa entonces por respetar este axioma y sus consecuencias, uno de los cuales sería el principio de no agresión, esto es, que nadie tiene el derecho de iniciar la violencia contra un tercero y tiene consiguientemente el derecho de legítima defensa contra una agresión de este tipo. Por eso Rothbard reconoce a Locke como un antecedente evolutivo de su propia posición. Ambas posiciones, no obstante, a pesar de sus profundas diferencias, tienen un punto teórico en común, que ha influido mucho el modo habitual de argumentar en lo que podríamos denominar los ambientes liberales o libertarios, como aquí. La libertad personal, entonces, es concebida moralmente como el derecho a hacer todo aquello que no perjudique derechos de terceros. O sea que, por un lado, la libertad personal no tiene límites morales mientras no afecte a terceros. A su vez, el único deber moral para con otras personas es no iniciar coerción sobre ellas. Ese es un pensamiento peligroso. Decirle a las personas que son libres y al mismo tiempo responsables de sus actos, las hace dueñas de sus destinos. No las convierte en siervos de ninguna otra persona, no las hace esclavos de absolutamente nadie, no las convierte en dependientes de un gobierno, las hace dependientes e interdependientes solo de sí. El famoso principio de que la libertad personal termina en donde comienzan los derechos de terceros, o todo lo que no está prohibido, prohibición que se justifica, tanto en el principio de no agresión rothbardiano como el de no afectar derechos de terceros de Hayek, está permitido, tiende a verse no solo como un principio jurídico, sino como un principio moral, de ahí el tema de la dignidad.
fundamentalmente el que seamos libres solo hasta el límite del derecho de otros, es el cimiento de la ética individual, de conducta y convivencia pacíficas que garantizan la civilización. Y es lo que ha hecho que estos conspicuos representantes de la escuela austriaca se hayan enfrentado contra diversos y terribles autoritarismos y totalitarismos del siglo XX y XXI. Es del caso mencionar, como lo hace Richard Evelyn alguna vez, que von Mises fue el único autor economista censurado, o uno de los pocos autores economistas censurados, tanto por el nazismo como por el comunismo. Dicho esto, ¿por qué los austriacos defienden la sociedad abierta, gran sociedad o sociedad libre? La sociedad abierta es defendida por los austriacos porque se expande demográficamente, tanto cuantitativa como cualitativamente. Es decir, que por una parte genera un crecimiento endógeno y por otra se expande por imitación a otras sociedades cuando éstas adoptan sus mismas prácticas. De allí el mandato de creced y multiplicaos que Hayek toma del libro mayor en su obra final, La fatal arrogancia. También cualitativamente, porque como toneladas de estudios nuestros y de nuestros adversarios comprueban, es en las sociedades libres donde ha aumentado la edad de vida, la calidad de la misma, donde se han reducido las desigualdades y se incrementan las posibilidades de seguir nuestros propios proyectos existenciales. Esto es, si las comparamos con sociedades no libres, como las socialistas, o las premodernas, que es con lo único que cabe compararlas, y no, como los socialistas creen, con sus supuestas benévolas intenciones. Aquí hay que decir esto muy claro. Los socialistas tienden a establecer la trampa de comparar los resultados de la sociedad libre con las intenciones de las sociedades socialistas. Y a ello debemos desmentir. Se comparan resultados con resultados e intenciones con intenciones. Del mismo modo, la sociedad abierta es defendida por los austriacos porque genera mayor creatividad, posibilidad de realización personal y acumulación de conocimiento científico que ninguna otra sociedad haya existido hasta entonces o hasta el día de hoy sobre la Tierra. Es en las sociedades libres donde se han creado todos los inventos que nos maravillan, las maravillas que curan las múltiples enfermedades, la tecnología que nos permite comunicarnos en tiempo real, que dicho sea de paso hace que mi esposa sepa exactamente dónde estoy, y un larguísimo etcétera. Finalmente, la sociedad abierta es defendida por los austriacos porque predica los valores del liberalismo clásico, la individualidad, la paz, el respeto al prójimo, la tolerancia, la modernidad y el cosmopolitismo, del cual Mises dio la siguiente definición: aquel gran movimiento político y económico, el liberalismo clásico, que desterró los métodos precapitalistas de producción, implantando la economía de mercado y de libre empresa, que barrió el absolutismo real y oligárquico, instaurando el gobierno representativo, que liberó a las masas, suprimiendo la esclavitud, las servidumbres personales y demás sistemas opresivos. Considerando lo anterior, ¿por qué defender la cooperación social pacífica? La cooperación social pacífica de la que hablan los economistas austriacos es el libre intercambio de bienes, de servicios, de juicios de valor, de proyectos de vida, bajo la división del trabajo en presencia de la propiedad privada de medios de producción. Es lo que ha hecho, por ejemplo, que en solo 50 años, una computadora antes tenía que ocupar el espacio de este auditorio y hoy la podemos tener en una sola mano. Es lo que hace que, por ejemplo, hace solo 30 años, un teléfono, una cámara fotográfica, va a sonar esto muy jurásico, un Walkman, un aparato reproductor de video y etcétera, eran 4 aparatos distintos. Y hoy es uno solo. Eso está finalmente motivado por el interés propio o personal del creador, que inventa cosas absolutamente maravillosas, motivada no solo por su deseo de crear, y de ahí
la gran alianza que debemos tener los liberales con todos los creadores, sino además motivado por su propio interés, por su deseo de progresar, por su deseo de superación. Ese medio ambiente, ese microclima que es capaz de generar que, persiguiendo cada uno su propio interés, sea capaz de, con creatividad, trabajo duro, esfuerzo y ahorro, superar la terrible condición de la pobreza y alcanzar la prosperidad. Esa cooperación social pacífica, entonces, es el proceso humano mejor descubierto para solucionar el problema de la pobreza, como dije. Lograr una mayor productividad y conducir a ciudadanos y países por la ruta del progreso civilizador. Solo de ese modo, aseguran los economistas austriacos, la paz se vuelve no ese efluvio yo lo llamo esta suerte de pensamiento gelauquiti, ¿no? donde es una suerte de nefelíbatas, ¿no? Donde la paz se vuelve en realidad parte del ser de la sociedad y no de su deber ser. El libre comercio tiene la posibilidad de que personas de morales y religiones distintas puedan vincularse pacíficamente, no guerrear entre sí, sino más bien comerciar. Los fenicios y no los espartanos son el modelo de sociedad a seguir, porque están en pro de conseguir, mediante el libre comercio, la paz. Entonces, para una definición política, desde la Escuela Austriaca de Economía, el socialismo implica la guerra y el liberalismo implica la paz. Esto es esencial. El socialismo idealiza la guerra y el conflicto, en tanto que el liberalismo ensalza la paz y el comercio como factores civilizador. O mejor aún dicho, el comercio que alcanza la paz. El resultado del libre comercio es la paz, así como Benito Juárez en algún momento dijo que el respeto al derecho ajeno es también la paz. Como factor civilizador, el pensamiento liberal de Mises y de Hayek entonces es Hobbes al revés y es desde luego Marx al revés. La escuela austriaca no ignora, por cierto, somos liberales, no somos idiotas, no ignora, por cierto, las tendencias destructivas de la naturaleza humana. Cierto es, hay apetitos y pulsiones que desde Shakespeare hasta Brecht se han enseñado constantemente. No ignora las tendencias destructivas de la naturaleza humana, pero de ningún modo las asocia con algún tipo de progreso, como sí lo hace el socialismo, que dice que es mejor vivir sobre las cenizas en Cuba, sobre las ruinas en Cuba, sobre la hambruna en Corea del Norte, que en cualquier sociedad libre conocida. Así también, cuanto más extendida está la división del trabajo, el comercio, la paz y la productividad aumentan, la cantidad de capital per cápita aumenta con mayor rapidez que el aumento de población. Por eso es tan importante para el liberalismo la disidencia, la diferencia, el reconocimiento de la propia individualidad, el hecho de que todos, por muy distintos que seamos, tenemos por lo menos un talento y a partir de ese talento o de esa capacidad creativa que cada individuo tiene, sea capaz de alcanzar su propio desarrollo, su propio mérito y esfuerzo. La guerra, en cambio, implica todo lo contrario. Podemos conmovernos, pues, todo lo que queramos con historias épicas de héroes o de guerreros muy valientes. Podemos, pues, contradictoriamente admirar hoy las conquistas del pasado que hoy condenaríamos en nuestros países, pero no podemos ignorar que la dinámica de victorias y derrotas en la guerra se sostuvieron siempre con la involución de la cooperación social, se sostuvieron siempre con la pobreza, la inanición, la muerte y el subdesarrollo de millones y millones de personas. 100 millones de muertos, una montaña de cadáveres, eso fue lo que nos dejó el socialismo en el corto siglo XX, como lo definió el historiador marxista Erich Hobsbawm. Suponer lo contrario es ignorar, para los economistas austriacos, las leyes intrínsecas de los lazos de cooperación social, que en última instancia, y de acuerdo con Mises, permite convivir a personas cuyos valores morales sobre los fines últimos de la vida humana sean esencialmente diferentes, si el principio rector es el del respeto al prójimo. Les expreso todo esto, pues es mi propósito más claro, entre ustedes convencerlos que para vencer a una idea necesitamos otra idea. Parece de perogrullo, pero no lo es.
que para vencer a un sueño que es en realidad una pesadilla, la del socialismo del siglo XXI, debemos proponer un sueño. Miren qué cosa más curiosa y contradictoria. Un sueño que se haga realidad. Un sueño real. Y el sueño real, el sueño en libertad, como lo llamaba Octavio Paz, es el de constituir en nuestros países, en nuestra América Latina, sociedades libres, países de propietarios, de personas libres, que trabajan pacíficamente en el mercado, usando sus talentos, su creatividad, sus esfuerzos, guiados por una ética del trabajo, por una ética del progreso, por una ética del ahorro, que elijan democrática y pacíficamente a sus autoridades, las cuales están limitadas por la ley y por una opinión pública, ustedes, sensata y razonable, que no es sobornada por la prebenda ni se autoengaña por una ideología de conflicto y muerte. En nombre de ese sueño es que quiero convocarlos. En nombre de ese sueño les propongo a ustedes, jóvenes liberales latinoamericanos, una misión. La misión de Mises y Hayek fue la de salvar a la Europa continental del salvajismo, del nazismo y del comunismo del siglo XX. La misión para los jóvenes liberales latinoamericanos es salvar a América Latina del socialismo del siglo XXI y del mercantilismo corruptor, como esa misión de Mises y Hayek se logró enfrentando a sus enemigos, los socialismos, los nacionalismos y los militarismos de su tiempo. ¿Cómo hacerlo? Primero con un grupo pequeño, pero que crea intensamente en ese sueño y lo contagia a otros. Con un partido y un programa, siendo, como reclamaba Hayek, agitadores permanentes y llegando a constituirse en líderes mediáticos de opinión. Porque en la opinión pública descansa todo al final. Una opinión pública, como bien lo señaló Hayek en diversos de sus libros, con una idea equivocada es el suicidio. Una opinión pública con la idea correcta es la prosperidad. Como recordaba Mises a los partidarios del gobierno limitado por la ley y del libre cambio en su libro Liberalismo, había que recuperar a las masas, a la gente común y corriente. En suma, a las mayorías. Esa es la guía estelar de los austriacos y a ellos nos debemos para llegar a nuestra meta, para conducirnos con éxito, como se ha dicho aquí, por la ruta de la libertad. Y es que ese sueño, para concluir, queridos jóvenes, es una tarea permanente, constante, como la innovación, como el desarrollo de nuevos productos, sin término ni final definitivo. Es la aventura de toda una vida. Siempre habrá adversarios y enemigos a los que enfrentar. Todos los liberales nos congratulamos luego de la caída del muro de Berlín para ver al socialismo del siglo XXI emerger. Siempre habrá batallas que librar, siempre habrá derrotas de las que aprender y victorias que celebrar. Y es que por ese sueño, como escribiera Fayad Khamis, que es la libertad, bella como la vida, habrá que darlo todo, si fuere necesario, hasta la sombra, y nunca será suficiente. Muchas gracias. Sí, quería preguntar que si estamos hablando de escuela austríaca como constructora de ciencia o de la ideología liberal como una posición ontológica de filosofía política, porque claro, dentro de la escuela austríaca hay autores como Friedrich von Bissa que no creían en la idea de la libertad, o incluso Israel Kirzner que reprocha a Rothbard por mezclar tanto la ideología con la ciencia, porque recordamos que la ciencia debe ser libre de juicios de valor, y entonces si nosotros estamos partiendo de la ideología para construir ciencia, o sea, no usar nuestros propios prejuicios, como dice Max Weber, para producir la ciencia, sino dejar que los prejuicios construyan la ciencia, creamos un problema. Entonces, por ahí va la pregunta. Muy sencillo, los austríacos fueron los únicos economistas en la historia del siglo XX y quizás en la historia de la economía que llegaron a descubrir que eran los sistemas basados en sociedades libres los más productivos. Es decir, para decirlo en breve, lograron a través de la ciencia llegar a la ideología. Es decir, la imbricación de los principios fue una conclusión basada en sus propios estudios científicos. Mi pregunta es, o que usted nos ayudara a entender más
cómo ha sido tan habilidoso, yo no le llamaría el socialismo, sino el comunismo. ¿Cómo logró? ¿Cómo tuvo esa habilidad para mutar? Porque cuando nosotros vimos la caída del muro de Berlín, muchos nos alegramos y nunca, creo yo, pensamos que podría volver a resurgir. ¿Y cómo ha logrado resurgir en América con esa fantástica mutación de ya no usar la violencia ni las armas que venían de la Unión Soviética, sino a través del... ¿Cómo logró esa mutación y cómo muchos no lo pudimos ver? Y ahora, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Sí, en sencillo, la esperanza, digámoslo. En algún par de artículos he escrito sobre el hecho de que el socialismo inventó una suerte de paraíso utópico, al cual era imposible llegar, porque, digamos, todos los métodos para lograrlo fueron pasar por encima de cientos y montañas de cadáveres y colinas de cadáveres, para decirlo en breve. Pero el sueño siempre está allí, ¿no? Tengo algunos amigos socialistas que dicen que la humanidad no debería merecer al socialismo. Como lo dicen Engels y Marx en la ideología alemana, ¿no? Es un ideal, el socialismo, al que debe adecuarse la realidad. Entonces pasan de ser científicos en el 19 a escuchar pajaritos y a establecer Padre Nuestros en el siglo XXI. Es decir, pasan de abandonar la economía a corromper a los educadores con Gramsci, y de ahí a los creadores y promotores de la cultura en el siglo XXI. Porque lo que hay que hacer es mantener vivo el ideal, de modo tal que el proyecto político no perezca. Por eso yo he venido insistiendo desde hace algunos años en el hecho de que nosotros no podemos enfrentar al socialismo con vectores de crecimiento. No enfrentamos una idea como esa diciendo que Irlanda creció más que Inglaterra o que China creció más que Irlanda. Eso no se derrota de esa manera. Se derrota diciendo fundamentalmente que el verdadero sueño es de construir una sociedad verdaderamente libre, donde la mayor parte de nuestras desigualdades se superen, donde el respeto al derecho al prójimo sea la norma, ¿no? El socialismo juega fundamentalmente con dos pulsiones fundamentales del ser humano, y por eso hay un último artículo en el que digo la idiotez es eterna, en la medida en que juega con dos pulsiones fundamentales de los seres humanos. La esperanza, por un lado, que alimenta muchísimo a las personas, y la envidia. La envidia es un motor enorme para el socialismo, en tanto pulsión motivadora para poder establecer todas estas regulaciones que destruyen la base fundamental de la pobreza, que es el empresario libre, ¿no? Entonces, digamos, la apuesta intelectual de Mises y de Hayek, y con eso también respondo a quien preguntó primero, la apuesta es fundamentalmente una apuesta de una construcción intelectual. Evidentemente es necesario que demostremos a través de procedimientos científicos las razones del crecimiento, por qué es más importante tener una moneda libre que una moneda controlada, por qué es más importante que el mercado libre sea más importante por qué la valoración subjetiva del consumidor es más importante que el valor objetivo del trabajo. Todo eso es importante, pero finalmente conduce a demostrar, ¿no es cierto?, la hipótesis inicial. No se olviden que los austríacos eran fundamentalmente a prioristas. Comprueban finalmente de que el principio de la libertad es el principio motor, porque a partir de ella, la creatividad, el talento y el esfuerzo fructifican. Gracias. Usted dijo que los creadores, los inventores, todas las personas que hacen algo o crean, lo hacen por un impulso personal, lo hacen por un interés intrínseco propio. Y existen no solo personas, sino empresas, tal vez Apple cuando estaba Steve Jobs, claro, que hacían productos no porque los consumidores lo pidieran, porque lo esperaran, sino porque era algo personal. Ahora hay otro tipo de
approach en las empresas que no es, y personas también, que no basan, no crean cosas por un interés personal, sino porque lo basan en las decisiones, en lo que quiere el mercado, lo que quieren los demás, por así decirlo. No es personal el interés, no es intrínseco. Y, por ejemplo, tenemos empresas exitosas que tienen esa estrategia, como Samsung, que no hacen las cosas porque son creadores originales, sino que lo hacen todo en lo que el mercado diga, en lo que las personas quieran. Y también hay otras personas como también en otras industrias, como Lady Gaga, por ejemplo, que no hace música porque sea un estilo original, sino porque hace todo lo que para conseguir el aplauso, pues, para conseguir lo que el público quiera. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿qué diría usted sobre esa actitud? ¿Es moral, es inmoral, es lícita? ¿Se puede hacer cualquier cosa se puede crear cosas no por un interés personal, sino para satisfacer a los demás, basar sus decisiones dependientemente? Sí, por supuesto que sí. O sea, ambas opciones son absolutamente morales y bienvenidas sean. Luego ya viene el tema de apreciación, ¿no es verdad? Es decir, para quien habla, Edith Piaf es eterna y Lady Gaga es una nota a pie de página. Usando tu propio ejemplo, los inventores de Samsung son una nota a pie de página y Steve Jobs ha definido nuestra vida, creo yo, por los próximos 100 años, ¿no? Su maravillosa manera de converger todas las tecnologías en un solo clic es algo absolutamente revolucionario. Y claro, los inventores pueden, digamos, satisfacer los deseos de la gente, cualquier tipo de deseos de la gente, sea un deseo inmediato, como el color del lápiz labial. Yo nunca he sabido que el Muranto sea un color o el Plumbio sea un color, pero bueno, las chicas sabrán cuál es la diferencia entre rosa azucena y rosa pasión, en fin. Pero es finalmente el fruto de su propio y particular sentido de la belleza, ¿no es verdad? Y hay creadores que están dedicados a eso. Hay creadores que están motivados fundamentalmente por el mal gusto. Entonces, yo siempre me he sentido tentado de escribir un ensayo que hable sobre la importancia del mal gusto, al Oscar Wilde, porque el mal gusto es absolutamente imprescindible para nuestra sociedad. Es decir, lo que llamamos en el Perú el guachafo, ¿no? Es decir, aquel que se viste con colores contradictorios, por ejemplo, ¿no? O que usa ropa pasada de moda, ¿no? Y que todo el mundo mira con cierta chirria, ¿no? El mal gusto es indispensable porque, tanto como la pérdida empresarial, como decían los austríacos, porque es imprescindible para entender por dónde va la sociedad. O sea, es una muestra de arrogancia fatal pensar que, digamos, finalmente es una apreciación subjetiva considerar que un creador, un artista será más revolucionario que otro. Es una apreciación estrictamente personal. Cada quien es dueño de sus propias opiniones. Igual, cada quien es dueño de su buen o mal gusto, pero ¿quién define lo que es un buen o mal gusto? Es la propia condición subjetiva de las personas lo que lo hace, y es finalmente esa diversidad cultural, esa diversidad de apreciaciones lo que nos enriquece. Esa estimación, como decía Juan de Mariana, aunque sea alocada, ¿no? O sea, digamos, nadie mejor que las consumidoras, mujeres jóvenes, para saber que desean una blusa en la mañana y otra blusa en la tarde y otra blusa en la noche. Entonces, pero es parte de ese proceso de descubrimiento lo que nos enriquece, lo que nos hace mejores, lo que nos permite distinguir y, sobre todo, afinar nuestros juicios. ¿Por qué la comunidad intelectual libertaria o liberal tomó distancia del poder político? ¿Será que esta es una de las causas para que la izquierda tenga un impacto mediático positivo? Sí. Gracias. Esa es la razón. O sea,
La razón es que nosotros, hay un libro maravilloso de un gran amigo mío que es Axel Kaiser, que se llama La fatal ignorancia, ¿no? En general, los liberales abandonamos la batalla cultural e intelectual, simplemente no nos presentamos. Y no hay derrota más deshonrosa que perder por walkover, ¿no? Que perder a un partido, que perder un partido simplemente porque no se asiste a él, ¿no? O sea, a ver, para que entiendan la gravedad de lo que estoy hablando, cuando estamos hablando de pelear por la libertad, estamos hablando de pelear por nuestro modo de vida. ¿Sí? Es como que lleguen los esbirros de Maduro y nos apunten a la cabeza. Así de claro. Porque el socialista está peleando por su modo de vida. El socialista cree y está absolutamente convencido de que matando jóvenes en la calle o oprimiendo personas en Cuba es como va a lograr mejor su resultado. Sí, así es. Desengañémonos de una vez. Tengamos las cosas claras. Yo me he pasado, digamos, los últimos 15 años de mi vida haciendo un llamamiento a que los intelectuales liberales trabajen más con los políticos. De hecho, integro una red que ahora preside el buen Ricardo López Murphy, una enorme personalidad latinoamericana aquí presente, que está precisamente en ese mismo esfuerzo de vincular el trabajo de los think tank liberales con los partidos políticos que adscriban a esas mismas ideas o digamos, finalmente las adquieran, porque es imprescindible estar en la batalla política, porque es como dice Hayek, al final del día el burócrata es la persona más peligrosa, es la que decide si tu negocio va a seguir andando o no, es la que decide si tu bodega va a seguir funcionando o no, es la que decide qué productos ingresan por la aduana o no. Eso no lo decide un empresario. Hasta el empresario más poderoso, como escribió Hayek alguna vez, es profundamente débil frente al burócrata que tiene un mínimo poder. Y entonces en esa circunstancia es una batalla que hay que dar. Porque si algo demostraron los liberales en su momento, si algo comprobaron en su vida del nazismo, en la vida, digamos, tan difícil que llevó, por ejemplo, Mises, ¿no? Que llegó prácticamente casi agonizante a Estados Unidos casi nadie sin que lo pudiera recibir, y viviendo en una digamos, muy pobre apartamento en Nueva York hasta el fin de sus días, ¿no? Es que finalmente el decurso de una idea equivocada lleva a resultados catastróficos. Entonces hay que tener en claro esto, o sea, cuando estamos hablando de defender la libertad, finalmente no estamos hablando ni siquiera de saber si me voy a comprar el nuevo iPhone la próxima temporada, o qué camisa voy a usar, o qué grupo musical voy a escuchar. Estamos hablando de nuestro modo de vida más intrínseco, de ser dueños de nuestros destinos, de ser responsable por ellos, de poder ser dueño de lo que nosotros creamos, de poder ser dueño de aquello que nosotros pensamos, de tener libre tránsito. Hay millones de jóvenes en Cuba que no se pueden movilizar de un lado a otro sin pedir permiso. Entonces, o en Corea del Norte, ¿no? Y entonces, de ese modo de vida es de lo que les estoy invitando a luchar según, una vez más, el precepto de los austriacos, según la división del trabajo. Habrá quienes sean políticos, habrá quienes escriban, habrá quienes definan las políticas públicas, habrá quienes sean los tratantes de segunda mano de ideas. Yo escribo poesía y creo que escribir poesía es fundamental para participar en un escenario absolutamente dominado por la izquierda. Y entonces, porque yo uso generalmente esta frase, el problema con las ideas de la libertad es que no tienen un Silvio Rodríguez que las cante. Y en ese escenario lo que hay que hacer es eso, es tener un Silvio Rodríguez que cante las ideas de la libertad, porque esa es la única manera finalmente de convencer para vencer. Gracias.